del grupo B, del grupo nocturno. Mi nombre es Marta González y es de mucho agrado para mí poder participar de este evento tan importante con ustedes, Rosemary. ¿Cómo no? Empezamos de una vez. ¿Cómo no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Mi nombre es Jocelyn y tengo una pregunta para usted. Dice así, ¿cuál cree usted que es el valor moral básico que debe tener la familia para erradicar el bullying o acoso? Yo creo que primero la expresión del amor, expresarse el amor. Un niño que se siente querido por sus padres, atendido, le brindan toda la confianza, él va a decir desde la primera vez que lo están acosando en el colegio. Si le brindan todo ese amor, toda esa confianza en el niño, porque un niño educado bajo esos parámetros tiene una fuerte autoestima. Y una persona con una autoestima bien estructurada no permite el bullying. Eso sería todo, profesor. Gracias, se la agradezco muchísimo. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González. Mi pregunta es, ¿qué motivo fue de inspiración en cada uno de los temas de la novela? Bueno, el detonante, el que yo considero que es como el descubrimiento, fue cuando yo vi a un niño pequeño atacado por 3 mayullones. Yo puse orden inmediatamente, cada uno para su puesto, y entonces el niño estaba bien asustado, se le veía que tenía miedo, y levantó su dedito y me dijo, me gusta. Me partió el corazón, porque dije, pobre niño, está amenazado, lo tienen bajo el puño, y yo sentí que yo debía abordar ese tema para hacer una llamada de atención a la sociedad. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas noches, Bueno. mi pregunta es con respecto al libro de Grito del Silencio, más oscuro del bullying. ¿Qué recomendación usted le brinda a los padres que se dan cuenta, o bueno, más que nada, para cuando sus hijos están pasando por este tema de bullying? Miren, primero que nada leer el libro, porque en el libro están las señales de alerta para que un padre de familia, una madre de familia, la abuela, el abuelo, se dé cuenta que el niño está siendo acosado en la escuela. Si ve esas muestras, debe ir a la escuela, debe averiguar con los compañeros, porque a lo mejor él está callado porque tiene miedo. Por eso es que la novela se llama Un grito desde el silencio, porque desde ese silencio de las víctimas, esta escritora dice, basta ya. Gracias. ¿Cómo no? Cuídese. ¿Cómo no? Gracias. Hola. Hola. Bueno, yo leí El murmullo de la sombra y mi pregunta es, ¿qué le inspiró a escribir su primera novela de miedo? Es que es la primera de su carrera, ¿no? ¿Qué le inspiró? Un niño de 11 años. Hace 2 años para la feria se llegó hacia el costado, no de frente donde yo estaba firmando, llegó al costado y dice, escritora, yo quiero que me haga una novela de miedo. Digo, ay, no puedo. Dice, sí puede, usted es mi escritora favorita. Acuérdense que el tema de terror, las novelas son bien largas, entonces crear en tantas páginas una atmósfera macabra es fácil, pero hacerlo en una novela breve, para que no sea muy costosa, para que su precio sea accesible, es difícil. Pero yo cuando vi esa fe del niño en que yo lo podía hacer, digo, yo puedo. Y entonces hice la novela. Y me resultó realmente fácil. Yo pensé que iba a tener más complicaciones, pero es que yo de niña me encantaba el género de terror. Así que yo me sentía como en mi ambiente. Gracias. ¿Cómo no?
Buenas noches, mi nombre es Julio Castillo y mi novela fue El poder desenmascara. Mi pregunta es la siguiente: ¿el poder desenmascara fue inspirada en algún periodo de gobierno en particular? ¿Y qué experiencia tiene usted de alguna figura pública que cree usted que el poder lo haya desenmascarado? Miren, lo que pasa es que antes de las elecciones, una amiga me dijo a mí, el vicepresidente no tiene ninguna importancia. Digo, ¿cómo no va a tener importancia si el presidente muere? Él rige los destinos del país. Y entonces comienzo al día siguiente la novela y mato al presidente en ficción, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo la novela, yo me encuentro con un magistrado y me dice, escritora, ¿el poder corrompe? Digo, no. ¿Cómo que no? Digo, el poder desenmascara. Si usted quiere conocer una persona, realmente dele poder. Va a sacar todo lo que es. No está inspirada en nadie en particular y en muchos en general. Y ustedes lo saben. ¿Cómo hacemos para desenmascarar a ese político? Observemos su actuación y le aseguro que la máscara cae. Gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué tipo de género se siente más cómoda para escribir? ¿En qué género? En el género novela y en el subgénero de la novela social. Roberto por el buen camino, Los ángeles del olvido, Niña bella, El arcoíris sobre el pantano. Sin embargo, en la novela política me siento con una efervescencia como cuando uno era perseguido. Y en la novela de miedo me siento como haciendo una fiesta con fantasmas. Así que todos los géneros me van bien. Gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas. Mi pregunta es, ¿le inspiró algún problema político en específico al escribir No hay trato? Mira, yo andaba buscando el tema de mi novela y todo lo que yo encontraba para ese tiempo era corrupción, 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 corrupción. Yo voy a hacer una novela sobre corrupción. No le tenía el título. Termino la novela y no le tenía el título todavía, porque yo no quería que fuera obvio que la corrupción no. Y entonces me detiene un policía y me dice, ciudadana, su licencia. Digo, ¿qué hice? Dice, si me ayuda, la ayudo. Digo, no entendí. Dice, si me da algo. Digo, dinero. Dice, dinero. Digo, no hay trato. Digo, ya tengo el título para mi novela. La respuesta para la corrupción es no hay trato. Para la corrupción se necesitan dos. Si usted le ofrece un acto de corrupción y usted dice no, no hay trato, no se da. Así que por eso esa novela se llama No hay trato. Y esa es la forma como surge esa novela. Gracias. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Santamaría. Tomando en referencia su novela No hay trato, ¿qué opina de los Panama Papers? Bueno, yo creo que es momento de poner orden. Nosotros nos estamos rigiendo las sociedades anónimas con una ley de 1921. Tenemos que actualizarla. Tenemos que actualizarla y no dejar portillo para que entren los delincuentes financieros. Entonces, esa es una acción que deben de hacer de inmediato. Y si hay culpables, que paguen. Listo, perfecto. Gracias. No. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es David Ortiz y en este caso estoy leyendo su obra, Una agenda para el desastre. Mi pregunta sería, pues más que nada es el análisis de lo que yo entendí en la lectura. Siento que esta novela está inspirada en los sucesos
para los tiempos de Noriega. ¿Es así? ¿Es cierto? No. No. Es en todo en general. Lo de Noriega, el presidente autocrático que yo me coloqué como antes de, porque acuérdate que había un sistema democrático. Sara Ortiz en No hay trato había llegado como democracia, pero hay de la dictadura, hay del periodo de Martinelli, hay del periodo político de ahora mismo. Es como una fusión, un collage de todo, pero incluso hay escenas que se dieron o se pudieron dar, pues no conocemos todo lo que se dio en la dictadura. Y el golpe de Estado, aunque estemos en democracia, siempre va a ser un peligro. Por eso que debemos cuidar la democracia. Así que sí tiene parte de cada cosa, así se forma la ficción. De aquí, de allá y de lo que yo creo que podía suceder. Yo la hice antes de que llegara Martinelli. Y mira el personaje ese fuerte, autocrático. Todo el mundo dice, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabías? Bueno, ahí está el detalle. Sí. Muy buena observación. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenas noches, profesora. Bueno, mi compañera se me adelantó un poco al tema que yo le iba a preguntar, ¿verdad? Que algo similar, ¿verdad? Con respecto a la obra de esta agenda para el desastre, ¿verdad? Que jocosamente le iba a preguntar, ¿es usted escritora o profeta? Porque... Yo creo que las dos cosas. Porque más que todo lo que he analizado aquí, ¿verdad? Se ha plasmado mucho la historia, lo que hemos visto, estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Lo que ha pasado en los últimos gobiernos, ¿verdad? Que han transcurrido, ¿verdad? En las últimas décadas. Muy buena observación, excelente observación, porque el escritor a veces se adelanta a lo que va a pasar. Y al adelantarse a lo que va a pasar cuando se cumple, hace una misión profética. Así que muy buena observación. Sí, exactamente. A la vez de preguntar, pues quería felicitar, la verdad, por la excelente obra esta de Agenda para el Desastre, ¿verdad? Que ha desarrollado, pues me ha gustado mucho. Felicidades. Quiero hacer una observación. La continuación de esa novela es El Retorno de los Bárbaros. Trata de cambiar con algunos de tus compañeros que haya leído El Retorno de los Bárbaros, porque es bueno que leas en la conclusión. Se pueden leer autónomas porque tienen un argumento autónomo, pero si tú lees No hay trato, Agenda para el Desastre y El Retorno de los Bárbaros, tienes una visión completa del escenario político. Ah, listo, profesora. Muchísimas gracias por la recomendación. Hasta luego. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta corta y concisa. ¿Qué le gusta leer a usted? ¿Qué autores han influido en su obra? Y si usted lee sus propios libros de vez en cuando, ¿qué le gusta leer a usted en sus ratos libres? Yo leo mis propios libros porque uno tiene que ver la evolución que uno tiene a través de su obra literaria. Los autores que a mí me han influido son muchos, porque yo leo a muchos. Yo leo a los escritores panameños, yo leo poesía a Salvador Medina, yo leo a Ariel Barría, a mi sobrina Rosa María Tapia, de los panameños, de afuera Ken Follett, Murakami, yo te leo Isabel Allende, yo ya me leí la última novela de Vargas Llosa. Yo leo a los suecos, que en novela negra son buenísimos. Me he leído también a uno en novela negra que es griego. Y la novela griega tiene una particular, la novela negra, que no solo es policíaca, sino recrea la situación social en ese momento que cuenta el escritor. Entonces yo leo ensayos, yo leo mucho ensayo. Me acabo de leer uno de economía, que tiene, el fondo es económica, que se llama La Gran Apuesta. Miren, para que tengan una idea, yo estoy entrenada como lectora experta. Dicen lectura rápida, pero es lectora experta. Y yo me leo entre 12 y 14 libros mensuales, a veces más. El año pasado yo llegué a 200 libros, porque lees por bloque, no ves palabra por palabra, sino fijas y ves panorámicamente el libro. Y vas avanzando en las páginas
Entonces eso te ayuda a escribir porque no tienes una influencia de uno en particular, sino de muchos en general. Entonces la gente dice, ¿dónde está la influencia? ¿De quién? Porque es un conjunto de todas las lecturas. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, yo leí lo que es la novela Los Misterios del Olvido, es muy buena, excelente. Lo que yo le quiero preguntar es que si tuvo alguna influencia en su vida personal o de alguien en común al escribir esta novela, si está basada en hechos reales. Mira, buena pregunta. Lo único que es real es que yo estaba en la clínica y escuché cuando una muchacha jovencita decía que su papá había perdido la memoria y que no tenía Alzheimer. Estaba hablando con una amiga. Yo pensé que era un anciano. Y cuando sale el señor, era un señor como de 54, 55 años y muy apuesto. Entonces mis amigas me habían pedido una novela romántica. Yo decía, yo no soy Corín Tellado, qué pereza. Entonces yo quise unir esas dos, el suspenso, la pérdida de la memoria, con una historia romántica. Y de ahí surge, todo lo demás es ficción, porque yo no tengo idea por qué el señor perdió. Pero el detonante fue saber yo que un hombre relativamente joven había perdido la memoria. Ok, bueno, gracias. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo usted logra hacer un perfil tan fantástico, realista, de cada uno de estos personajes? Bueno, esa es una buena pregunta. Te voy a decir cómo hago. Cuando yo era jovencita, a mí me interesaba mucho la astrología. Entonces, ¿qué hago? Yo hago un retrato físico, una mujer trigueña, ojos pardos, cabello rojizo. Yo hago el retrato físico para yo imaginármela. Cuando yo me la imagino, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre que me llegue a mi mente, así se llama el personaje. Y le pregunto, ¿cuándo naciste? Al decirme la fecha, yo sé el signo del zodíaco. Y entonces voy caracterizando a los personajes de manera diferente. Ustedes no han leído novelas que todos los personajes se parecen como si estuvieran clonados, que hasta que dan pereza. Pero nosotros no nos parecemos ni los hermanos se parecen, mucho menos la gente en común. Entonces, al tú ver un personaje diferente a este, el otro a este, a ti te va interesando la novela. Porque tú le hayas parecido a mi hermana, a mi vecina, esta se parece a mi tía, ay, este es tan refunfuñón como mi abuelo. Entonces tú vas viendo ese universo. Y así es como yo hago los personajes. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buena pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Elsa ante todo. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo le tomó investigar sobre las causas o daños psicológicos en los que se basó para poder sacar los daños psicológicos que estaban sufriendo cada familia en la novela? Cada una de las familias. En la novela del bullying. Del bullying. Mira, yo la investigación la hice más o menos en 4 meses, pero yo trabajo todos los días. Hice lecturas, leí ensayos, investigué, hice entrevistas. Y eso te aporta mucha información. Y no solo a los niños con bullying, que muchas veces están calladitos, a sus compañeros y a los acosadores. Hay acosadores que se jactan de que ellos son los malos de la película y te dan información. Y cuando tú te vas a la familia de esos niños, sufren mucho también. Entonces fue como 4 meses, pero eso sí, trabajando todos los días. Entonces, la segunda es si todas estos flagelos familiares fueron basados en la vida real. No. Yo hice la investigación. Cuando yo hice la investigación, lo que yo encontré, entonces yo creé una historia de ficción. Muy interesante. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Johnny Urbina. Mi pregunta es, ¿alguna de sus novelas ha sido basada en un acontecimiento personal y cuál fue el impacto psicológico que tuvo para usted al publicarla? Mire, Caminos y Encuentros es una novela autobiográfica, porque yo seguí la recomendación de Hemingway. Él decía a los escritores Nobel, publica historias conocidas. Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, es testimonial, y NPI que surge después cuando encuentran el diagnóstico. ¿Cuál es? Cuando tú cuentas algo que te pasó, en cierta forma, es como desnudarse. Pero si tú logras que personas que estaban enfermas retomen el cuidado de su salud y busquen un buen médico y salgan adelante, encuentren alivio a sus dolores, a sus enfermedades, entonces vale la pena. Y yo siento que vale la pena. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Melanie. Mi pregunta es ¿cómo se prepara antes de escribir? Bueno, es como un ritual. Primero hay gente que escribe en la mañana, hay otros que escriben en la noche. Yo comienzo a escribir a las 3:45. Ya he terminado todo mi trabajo administrativo, he terminado mi trabajo y entonces ahora yo siento que no tengo nada pendiente. Dejo el teléfono afuera para que si me llaman dejen el mensaje. Entonces me pongo a escribir como si yo estuviera en la novela. Yo estoy dentro del escenario de la novela y yo soy la que cuenta la historia. Estoy copiando, estoy viendo a los personajes, estoy actuando. Entonces, cada vez que actúo un personaje, yo soy ese personaje. No importa que sea una niña, que sea un hombre, que sea un anciano, que sea una joven, no importa. Yo trato de entrar en la piel de ese personaje. Gracias. ¿Cómo no? Hola. Hola. Mi nombre es María Fernanda. Me interesa preguntarle a qué atribuye el éxito de sus obras y cuáles escritores han influido en sus creaciones literarias. El éxito. El éxito. Mira, te voy a decir, el éxito estoy casi segura que se debe a que yo atrapo al lector desde la primera página. Esa fue una recomendación que me dio el hijo de una amiga, tenía 15 años, yo comenzaba. Me dice, tía, le perdonamos todo al escritor, menos que nos aburra. Nos tiene que atrapar en la primera página. Y cuando tú coges un libro mío desde la primera página, yo te atrapo. Esa en primer lugar. En segundo lugar, precios accesibles. Y en tercer lugar, yo atiendo a mis lectores. Yo tengo chicas y chicos que me escriben hasta 2 veces al día. Yo siempre les contesto. Entonces, eso contribuye. Ok, gracias. ¿Cómo no, la orden? Buenas noches. Buenas. Mi nombre es Alberto. Con respecto a la novela Agenda para el Desastre, mi pregunta es, ¿cuál es un objetivo de escribir una novela de este tipo? El objetivo es claro. El objetivo es despertar la conciencia del electorado, que a la hora de ejercer el sufragio lo hagas con responsabilidad. Si te equivocas o no, no importa, tu intención sea votar por el mejor. Porque cuando nos quejamos de los presidentes, ahí no lo pusieron los extraterrestres, nosotros pusimos al presidente. Nosotros somos responsables. Entonces, si tú creas lectores que analicen la situación, tú dices, ¿qué hizo este? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Tiene credibilidad? Voy a votar por el mejor. Ya con eso cumplo yo mi objetivo. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, ¿cree usted que con los libros de autoayuda se puede educar mejor? ¿Cuál es su opinión personal acerca de este tipo de libros? Mis libros no son de autoayuda. Te voy a explicar por qué. Porque a veces son libros de temas sociales.
pero autoayuda es el libro que tú haces para tú misma, tú ayudarte. Entonces hay escritores que han hecho un libro para ayudarse ellos, o sea, superar el alcoholismo, superar la ludopatía, y entonces ese libro ellos lo publican para que sirva para los demás. Los míos no, analizan un problema social y dicen, aquí están las fallas de la sociedad y hay estas alternativas. Entonces, ese tipo de libro te hace pensar. El otro te da miedo de ser un alcohólico o ser un adicto. Son buenos porque si la persona que tiene ese problema lo compra, a lo mejor también tenga buen resultado. Pero esa es la diferencia entre autoayuda y novelas sociales. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas. Mi nombre es Juan Carlos Vega y quería preguntarle qué fue lo que la motivó a escribir una novela de terror. El niño de 11 años que me pide una novela de miedo. Pero una vez que él me pide la novela de miedo, queda como el miedo en mi mente. Y cuando yo entro a la casa, yo siento un murmullo. Y cuando abro la puerta, en el espejo, veo la sombra que está ahí, como la bruja esa que está en la portada. Entonces ya yo supe que yo tenía que escribir la novela de miedo. Es un género entretenido. Pero solo fue por ese motivo el de la sombra. Sí, y porque yo nunca había incursionado en el género de terror. El género de terror es muy difícil y para mí fue un desafío. Bueno, gracias. Ok. Bueno. Mi pregunta es, ¿a qué le motivó a hacer la novela No hay trato? La corrupción imperante en ese tiempo, había muchas noticias de corrupción y yo comencé a estudiar el tema. Y entonces yo quería crear una historia que calara y que fuera el inicio de la trilogía política No hay trato, Agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Esa fue mi motivación. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Conoció usted alguna persona que haya vivido, que haya sido víctima de bullying antes de escribir el libro El oscuro abismo por el bullying? Esa es una novela de ficción. Pero ahora que yo estoy llevando la novela a los colegios, he conocido muchos casos palpables. Yo vi ese caso del niño que estaban abusando de él. Pero ahora que he hecho el recorrido en conversatorios, en la investigación, el bullying es un problema más grave de lo que todos pensamos. Entonces, es grave. Sí. Buenas noches, mi nombre es Madeline. Le voy a hacer una pregunta con respecto a la novela Un grito desde el silencio. La pregunta es, ¿cree usted que las autoridades panameñas realmente le pongan atención a los casos de bullying? En un inicio no, pero ya hay mucho más interés por resolver los problemas de bullying. Porque tal vez todo esta bulla que han hecho los chicos, miren que la vez pasada se hicieron 6.000 ejemplares y duraron 4 meses y ahora 5.000 ejemplares se han ido en 2 meses. Los mismos chicos están pidiendo la novela. Entonces yo pedí la recomendación para el Ministerio de Educación que la dio desde primaria. Entonces hay esa efervescencia, ese interés por resolver el problema de bullying. Muchas gracias. Muy interesante. No? Gracias. Bueno, la profesora me ha pedido decir unas palabras finales por esta experiencia. Estamos todos muy contentos, muy agradecidos por poder hablar con usted, haberle hecho preguntas con respecto a las obras. Y es realmente una linda experiencia por poder preguntarle al mismo autor
cosas que nos parecieron interesantes, de pronto anécdotas o qué sé yo, distintas cosas que fueron algo nos llamó la atención y poder tener esta posibilidad de compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias por su tiempo, estamos muy agradecidos todos y le deseamos lo mejor y que pues orgullosísimos, ¿no?, de tener una escritora para niña que nos representa. ¿Cómo no? Ya veo que es un gran lector, porque la persona que se expresa con la fluidez que usted lo hace, yo estoy segura de que es lector. Yo quiero que le tomen una foto con el celular a la pantalla y que se tomen una foto ustedes para que me las manden y me sigan por las redes sociales. Mi página web es www.rosetapia.com, está en las novelas, abajo tienen todas las redes sociales y yo le voy a mandar a la profesora Zaida, bueno, el que me manda la foto también, el enlace, porque yo lo publico en YouTube y después salen en todas las redes sociales. Así es que van a ser famosos, van a estar como en una película exponiendo de una manera muy clara la comprensión sobre el libro. Yo quiero felicitarlos, se ve que hicieron un buen trabajo, así es que a la profesora Marta también, así es que me mandan la foto y a esa persona le mando yo el enlace para que los compartan porque lo voy a editar y enseguida lo voy a poner en YouTube. Así es que hasta siempre.